buenas tardes, estimado amigo y hermano que está ahí esperando este gran programa. Antes era y ahora soy. Te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros cada día que hay un testimonio. Usted está ahí conectado. Así que le bendecimos y le saludamos y damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Él ha sido maravilloso, increíble su poder. Hemos visto que su mano no tiene límite, su brazo no tiene límite. No hay frontera donde ese brazo, ese ojo, ese poder de Dios no llegue. Así que le bendecimos y le saludamos en esta tarde maravillosa. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos a nuestros pastores que día a día están trabajando duro para que esta señal llegue ahí donde usted está o nos sintonice a través de las diferentes frecuencias. Gracias a nuestros pastores. Le bendecimos a cada uno de ustedes y les saludamos en esta tarde maravillosa. No se mueva, comparta la transmisión porque esto va a estar poderoso. Así que bienvenidos a su programa Antes era y ahora soy. Mari, buenas tardes. Dios te bendiga. ¿Cómo estás hoy? Bendecida, gracias al Señor. Un día más, una semana más, un testimonio más y eso nos hace estar radiantes porque Amén. sabemos que Dios algo nos va a hablar en esta hermosa tarde. A pesar de que ya tuvimos la experiencia del día de ayer con la palabra que Dios trajo por medio de nuestro pastor, pero hoy nuevas son sus misericordias, nuevo es el llamado, nuevo es el caminar, nuevos son todas las cosas. Así es de que listas para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Amén, Mari. Es impresionante, Mari, porque es cierto que nos hacemos memoria de lo que pasó ayer, pero sabemos que hoy viene algo maravilloso. Y eso es lo que vive cada hijo de Dios. Que lo que venga sabemos que vamos a ver la gloria de Dios. Y si es un desierto, se va a convertir en paraíso. Así es. Así que, Dios mío, qué maravilloso. Y más que nada que nos está preparando para algo que alguna persona que está a nuestro alrededor, tal vez sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o simplemente sea alguien que después va a estar en nuestra vida porque Dios lo va a poner. Ese desierto que estamos pasando es para que alguien más no pase lo que tú y yo hemos pasado. Wow. Alguien más el viaje sea más corto. Alguien más las puertas se las podamos abrir y esa persona nada más pueda pasar. ¿Por qué? Porque ya tenemos nosotros la experiencia y también la autoridad para muchas cosas. Y este testimonio nos va a abrir esas puertas, lo creemos así. Mari, qué maravilloso. Ser el puente. Así es. Ser el puente, nosotros vamos quitando la piedra para que Vamos no te limpiando el tropieces. camino. Sí, sí, Así sí. es. Así que tome el consejo, mi hermano, este testimonio. Si usted está y se identifica, recuerde, si ella salió, yo también voy a salir. Dígalo desde ya, antes de escucharlo, empiece a declarar. Así que le bendecimos a cada uno de ustedes y gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Gracias porque fuiste tan espontánea a decir, sí, estoy lista para ir a dar mi testimonio. Queremos que te presentes. Sí, mi nombre es Rosa Russo, soy de Venezuela. Me congrego con ustedes. Amén. Y también es una de las maestras de Casa de Dios Kids, así es de que Sí, amén. sí, ella bien trabajadora en la obra de Dios. Sí, Pero sí, empezando por el principio, Rosa, dinos, ¿cuáles fueron los orígenes tuyos? Amén. Estoy conmovida todavía con la palabra que dijiste al inicio. Qué bonito. Qué Gracias. bonito todo lo que dijiste porque es cierto. Y ese es el Así es. motivo del por qué estoy aquí. Así es. Bueno, yo nací en Venezuela, en el estado de Aragua. Vengo de una familia un poquito peculiar. Cuando nací, yo soy la segunda hija de mi mamá. Somos 3 hermanas. Cuando nací, pues el matrimonio de mi mamá ya no estaban juntos, mi mamá y mi papá. Da un poquito de vergüenza decir lo que voy a decir, pero, ¿verdad? Sea Cristo glorificado. Mi papá, cuando mi mamá se casó con él, ella tuvo su primera hija, que es mi hermana mayor. Y bueno, mi papá cometió el error de meterse con la hermana de mi mamá. La hermana de mi mamá por parte de mamá nada más, eran de diferentes padres. Mi tía tenía 15 años. Wow. Mi papá era mucho mayor. Tenía como 50 y pico de años. Mi mamá tenía como 30 y algo, no sé muy bien las edades. Pero eso trajo en la familia mucha desunión. Yo nazco en medio de toda esa película, ¿no? Turbulencia. Sí, horrible. Y mi mamá estaba sola durante mi embarazo, la familia le dio la espalda, porque bueno, mi papá estaba con mi tía, pero también a la vez como que estaba con mi mamá.
es un rollo un poco turbio que pues no me compete a mí hablar porque tampoco no sé muy bien cómo, sé lo básico, ¿no? Bueno, nazco, mi papá de pequeña no lo vi mucho. Por toda esta situación, mi mamá la tenían como vejada de la familia. Porque bueno, la culpaban todavía porque ella es la hermana mayor y como que todavía se seguía viendo de vez en vez con mi papá. Entonces, tanto fue así que tuvo mi otra hermana. Y entonces mi papá estaba como con mi mamá, con mi tía. Mi tía tuvo 4 hijos de mi papá. Dios mío. Era una situación familiar bien fea. Entonces, pasando el tiempo, ya mi mamá tenía su apartamento aparte, y esto, pero toda esta situación, mi mamá no tenía como alguien que la guiara. Y mi mamá estaba viviendo una situación bien, bien fuerte, criándonos a nosotros solas. Mi papá no estuvo. Él le decía lo que sé ya de grande, él le decía a mi mamá que bueno, que mi tía como que era más vulnerable y tal, que él iba a estar con ella, pero que no la quería dejar sola, pero que estaba, o sea, como ese triángulo amoroso, sí. Ese juego. Y de alguna forma mi mamá como era la profesional, la que tenía su todo, mi mamá nos crió sola. Pero todo eso la turbó mucho y al final mi mamá terminó vendiendo el apartamento en donde vivíamos. Tuvo otra pareja de muy corto tiempo, pero en ese tiempo nosotros nos fuimos de viaje a un lugar, como de vacaciones, era como, en Venezuela dicen como el llano, como el lugar así como cuárico, Campo. campo. Ajá. Y estábamos pasando unos días por allá, yo tenía como 5 años, mi hermana mayor tenía como 9 más o menos, y mi mamá estaba como en un lugar cocinando y yo estaba como más para acá, y mi hermana le dice, había unas matas de tamarindo, y mi hermana mayor le dice, mami, déjame tumbar tamarindo, que con un topo para agarrar tamarindo, no, éramos niñas, y nos fuimos, y había un perro, un pastor alemán, me recuerdo, el perro tenía una raya blanca aquí, era un pastor alemán, Ajá. y él estaba amarrado a un árbol, y mi hermana estaba tomando tamarindo y mi mamá la llamó a lo lejos, Ina, y ella fue y de repente mi hermana apareció y vino con una comida para el perro. Era un perro que no lo conocíamos, era de ese lugar, pero mi mamá le dijo, lánzale la comida al perro, no te le acerques. Pero mi hermana le tenía terror y yo amaba a los animales. Ajá. Entonces Ina me dice, Rosa, lánzaselo tú. Y yo me acuerdo clarito. Y yo, ay, claro que sí, fui con la taza de comida. Ajá. Y voy y se lo doy al perro y yo me agacho así a ver cómo el perro come y de repente digo, ¡ay, qué lindo! Y le pongo la mano. Cuando le pongo la mano, el perro me revolcó horrible. Te agarró, te mordió. Se me tiró encima y me empezó a dar con las patas. De hecho, tengo aquí un colmillazo. Tengo aquí un colmillazo. No sé si me puedo quitar esto. No, así deja. Okay, tengo una cicatriz, lo que pasa es que el pelo ahí no me creció el cabello, pero tengo una cicatriz porque el perro me bajó el cuero cabelludo así. Wow. Horrible, era un charco de sangre y mi hermana gritaba, mamá, el perro se está comiendo a Rosita, corre, porque mi mamá estaba un poquito lejos, relativamente lejos, y en eso el perro como que se aparta a un lado y empieza a lamer la sangre en el charco. Wow. Y es cuando puedes deshacer. Yo me levanté, pero inocente. Yo lo que sentí era como algo frío que me bajaba. No era caliente, era frío. Sentía como una brisa en mi cabeza. Y me levanto y cuando me estoy alejando así, el perro volvió a atacarme, pero la cuerda donde los tenía lo sujetó. Yeah. No dejó llegar a donde No, estabas. mi mamá llegó con la pareja que tenía, me llevaron. Yo recuerdo que me pusieron como una inyección en el estómago así. Oh, para la rabia. Sí, me empezaron a rasurar el cabello y el doctor me dijo, vas a soñar lindo. Y ahí es lo último que me recuerdo. Y después de ahí... Rosa, tenías aproximadamente 5 años, ¿no? 5 años, 5 o 6 años. Ajá. Wow. Sí. Wow. Eso te marcó de por vida. Sí, porque a partir de ahí nosotros empezamos a vivir donde mi abuela y siempre me pasaban cosas como que algo me quería matar, no sé, como que no vivas, algo así. Siempre me pasaban cosas extrañas. Me doy cuenta que, bueno, me he escuchado muchos hombres y mujeres de Dios que tienen persecución, ¿no? Como que el diablo no quiere como que estés en este mundo. Sí. Y es por un propósito que tienes y él lo quiere como cortar, ¿no? Y Rosa, cuando tú en aquella edad no recuerdas que eso que te pasó era un sueño constante en tu vida, ¿no recuerdas si tú tenías pesadillas? No, yo no tuve Traumas. No, mi mamá yo creo que lo llevó, mi mamá se sentía muy culpable y de alguna forma ella evitaba hablar de eso.
Ujú. Entonces de ahí fuimos a vivir donde mi abuela, mi mamá tomó muy malas decisiones y vivimos donde mi abuela como por 6, 7 años. Era una casa como montonera donde vivían algunos tíos, 2 tíos. Iban todos mis tíos, estaba mi bisabuela viva. Ujú. Mi bisabuela llegó hasta 110 años. Wow. Y mi abuela y bueno, yo creo que lo que me marcó sí fue vivir ahí en casa de mi abuela, viví momentos muy feos. Wow. Fue más el vivir en casa de abuela que la experiencia tan desagradable. Y Sí. pues casi está entre la vida y la muerte, porque Sí. realmente un animal así, ¿verdad? Sí, de broma no me mata ese perro, Sí. sí. Wow. Rosa, la situación con tus padres, Ujú. ¿cuál fue la marca Mm. que hizo en tu vida? En casa de mi abuela, como estaban mis tíos allí, ellos nos tenían como negreados, Ajá, vejados porque éramos los hijos de mi papá, valga la redundancia, de ese hombre que destruyó la familia, que Ajá. dividió. ajá. De alguna forma nos tenían como esa etiqueta Ajá. y había mucha, Diferencia. sí, mucha vejación, Rechazo. mucho. Wow. Mi abuela siempre, mi mamá trabajaba, mi mamá es profesora, ella trabajaba, se iba desde la mañana hasta la noche que la veíamos y siempre estábamos ahí con mi abuela. Mi mamá no tenía transporte, pues no podía llevarnos ni nada de eso. Y siempre nos ponían a limpiar. Una vez mi abuela, me recuerdo, eso me marcó, yo tenía hambre, amanecimos normal, lo ideal era desayunar. Ujú. Mi abuela, no, tú hasta que no limpies la casa, tú no vas a comer, no sé qué. Y limpiar la casa, te digo, barrer toda la casa que era grande Ajá. y pulirla. Wow. ¿Y cómo la pulíamos? O sea, lanzamos una franela que no se usaba y le damos así a todo el piso. Yo terminaba con dolores aquí, después que comíamos. Eso me lo hizo mi abuela. Pasaban muchas cosas. Mis tíos, tenía una tía, no quiero decir su nombre, pero por si mi familia ve esto, no, ellos saben quién son. Pero ella me marcó mucho. Wow. Era muy agresiva, Ujú. muy agresiva. Ella agarraba a su hijo, Gabriel, mi primo, y lo lanzaba contra la pared así, y le decía de todo tipo de insultos. Le daba golpes a la pared al lado de la cabeza de él. Ajá. Era una mujer horrible, 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 horrible. ¿Qué edad tú tenías cuando tú mirabas Ah, esa violencia a un niño? 6, 7, Sí. 8 años, maltrataba muchísimo a mi abuela. Yo digo que mi abuela María, que era la que estaba en la cama, la mayor, mi bisabuela. Mi tía, ella la llamaba, le decía, fulana, fulana, y para que la bañaran en la mañana. Y ya va. Sí, porque Tranquila. hay cosas Te duele. que Dios sana, pero cuando las recuerdas como Sí. que son difíciles. Sí. Sí. Mi abuela la llamaba y le decía, báñame y esto. Y había un porche en donde mi abuela no podía caminar. Ujú. Y ella la levantaba y la lanzaba en la mecedora y le pegaba el agua fría. Y mi abuela decía, ay, ay. Y yo le decía, tía, deja, yo la baño, porque yo no quería que le hicieran eso a mi abuela. Ujú. Eso era siempre, siempre. Y crecí viendo eso, tanto fue así que cuando mi abuela María se murió, yo sentí alegría. Wow. Porque, Descanso. sí, porque decía, wow, está Ujú. descansando, ¿no? Sí. No sé si mi abuela se fue con Cristo. Obviamente hoy tengo conocimiento Que pero en antes ese no. momento lo Ujú. veía como se fue, descansó. Wow. Sí, yo creo Wow. que fueron unos 6, 7 años horribles. Tiempos duros, Horrible. desiertos duros. Una niña Horrible. a esa edad que tú tenías, ¿tú encontrabas algún escape? ¿Sabías que había algo que sí podía ayudarte, que sí podía salir adelante? ¿Había alguien que te hablaba de la palabra de Dios? ¿Había una luz en esa niña tan pequeña viviendo pero tantas dificultades en su vida? ¿Había algún momento de que de Rosa decía, wow, aquí me siento segura, aquí Ah. me siento bien? Bueno, mi mamá era católica. Mm, Ella estaba catequesis, ujú, todo eso. Pero no, ella nos hablaba de que había un Dios. Me enseñó un poco de rezo ahí, que si el Padre Nuestro, la Ave María, que si el Ángel de la Guarda y todo eso. De alguna forma sí, yo tenía una relación yo pienso que todos tenemos una relación con Dios
o Dios se relaciona con nosotros, mejor dicho. Y sí, Dios se relacionaba conmigo. Era extraño, pero yo me recuerdo que yo hablaba con él. Yo primero, como mi mamá me había enseñado que es el Padre Nuestro, entonces yo después que la retají y le rezo, yo empezaba a hablar y yo, como no tenía a mi papá, yo le decía el papá. Y yo le decía, en Venezuela se estila pedirle la bendición a tus padres, a tus tíos, así. Sí. Yo le decía, cuando hablaba con él a veces, ¿no? Le decía, bendición, papá. Y hablaba con él, cositas, no sé, cosas de niño. Qué hermoso. Pero sí, consuelo como tal, no. Yo siempre le decía a mi mamá, me quiero ir de aquí. Quiero que nos compremos una casa, quiero irme de aquí. Porque venían mis tías y siempre era una pelea. Estaban muy endemoniadas todos. Muy endemoniados. Wow, sí. Una niña tan pequeña, estar en ese mundo que yo me imagino que Rosa no hallaba a dónde meterse, a dónde correr, porque llegaban las tías, y en esas situaciones un niño se llena de miedos, sí. O a veces se trancan. Tenía muchos miedos. Tenía mucho miedo de que mi mamá se muriera, porque ella siempre decía, si yo no estoy, no hay nadie que las cuide a ustedes. Todos mis tíos nos tenían como rabia. Sí. Era impresionante saber de que no tenías mucho recurso para dónde ir. No. Pero, ¿cuál fue tu experiencia cuando llegas a la escuela, a la primaria? Yo cuando estaba en la escuela, normal. Yo era una niña normal, inteligente, normal, aprendía normal. Pero sí, cuando fui creciendo, yo empecé como tenía muchos miedos, muchas situaciones, yo empecé a presentar tics. Sí, cosas, ahorita sé que se llaman tics, ahorita sé que se llama ansiedad, ahorita sé que se llama todo eso porque de pequeña nunca me llevaron para el médico, nunca nada, y había cosas que no las decía. Entonces me daban ataques de ansiedad, que ahora sé que es ataques de ansiedad, y mi mamá pensaba que no podía respirar. No puedo respirar, mamá, no puedo respirar. Ella me llevaba para el seguro, para el médico, ¿no? Y de urgencia. Y entonces me diagnosticaron disnea, que es como una especie de asma. Ajá. Sí. Pero siempre me daba en la noche, de repente estaba viendo televisión y empezaba eso y cualquier cosa. Llegó un punto que eso me tenía bien angustiada y mi mamá también. Y un día me llevan de emergencia, de noche, y la enfermera se dio cuenta que yo no tenía eso, pero ella no lo dijo. Pero ahorita yo entiendo que se dio cuenta porque ella me agarró así y mi mamá estaba llorando y me agarró así, niña, pero fuerte, voltea. Y yo volteo y yo veo a mi mamá llorando y me dice, tú estás viendo cómo tú tienes a mi mamá, ya basta, a tu mamá ya basta, tú no tienes nada. Y me batuqueó fuerte. Wow. Yo pienso que Dios lo usó porque más nunca. Reaccionó. Al tiempo volvió eso a aparecer, pero de ahí en adelante eso desapareció. Wow. Sí, eso me marcó mucho la forma en cómo ella me trató. Pero te hizo despertar. Me hizo despertar. Porque muchas veces el miedo, tal vez era un miedo y se provocaba en tu cuerpo en una reacción así, porque no podías explicar lo que te estaba pasando. Sí. Pero cuando esa mujer te sacudió como y ver a tu mamá, dijiste, wow. Sí, fue impresionante. Sí. Te concientizó de la situación que estaban pasando las dos, porque ya ese temor no era solamente tuyo, ya brincaba tu mamá también. Wow. Ese temor de tal vez de perderte, Ella no sabía que yo tenía. Exacto, y la ignorancia hace que el temor llegue con más fuerza. Increíble. ¿Qué tanto tiempo duraste tú en esa experiencia de esos tics, de esas reacciones de tu cuerpo involuntarias? Desde pequeña yo los tenía, pero ellos se fueron acrecentando. Tenía diferentes tics, tenía tics con las orejas, tenía tics, movimientos. Los tics son movimientos repetitivos. Sí. Esos son los tics. Sí. Se puede estar haciendo así las manos, es un tic, haciendo el ojo, haciéndote golpes o lo que sea. Eso es un movimiento. Son tics. Por nervios, por ansiedad. Tiene por todo. muchas vertientes. Sí. Pero lo que le dicen hoy Tourette, síndrome de Tourette. ¿También te dio? Es eso. Es un síndrome de tics. Pueden ser temporales, pueden ser o transitorios, pueden ser permanentes, dependiendo de qué tan fuerte tú seas en tu mente, ¿no? Sí. Porque sí, cuando tú vas para el médico, ellos te dicen, no, mire, eso es una cosa en los químicos de tu cerebro y te explican que ya tú tienes que aceptarte como tú eres y los demás te tienen que aceptar, ¿no? Pero Dios obra diferente. Mire, mi hermana, yo sé que es tener esos tics violentos y he visto a Dios cambiar mi mente, darme fuerza,
ayudarme mucho. Pero en ese tiempo tenía eso, yo no sabía qué era y también me venían pensamientos que le dicen, vuelvo y te repito, todos estos conocimientos los sé de ahora, antes no sabía nada, mucha ignorancia. Mira, Rosa, me estás contando esas cosas y me estás haciendo entender a un maestro de música de mi hijo. Él tenía el síndrome de Tourette y gritaba. Sí. Y Hay daba tics un sonoros, grito, sí. Y ahora entiendo, este hombre no sabemos de qué guerra venía. Es muy fuerte. Dios Esto no se habla. mío. Hay mucha gente que, Sí. y lo vemos en muchos lugares y la gente le dice, ahí viene un loco, usted está loco. Sí. Pero no, yo no estoy, por ejemplo, yo no estoy loca. Pero esto nos Mucha- lleva a la ignorancia, Sí, como no exacto. conocemos el tema y bendito sea Dios que no lo sufrimos, entonces no nos documentamos de eso. Es como cualquier otra enfermedad, que tú no sabes absolutamente de nada, pero sí somos muy fácil Juzgar. de juzgar y de hablar de la persona sin saber lo que ha pasado. Como tú dices ahorita, yo no sé toda la guerra que él traía. Ese maestro, sí. Entonces tú venías de una guerra continua, donde no tenías tregua, donde no tenías un refugio, un lugar de descanso, no tenías un lugar donde podías ser tú, donde podías desahogarte y sacar todos esos temores y todas cosas, no los tenías. No. Y tu cuerpo reaccionaba a sacarlos. Era una reacción. Wow. Era una reacción de lo comprimido que estaba. Sí. Eran muchas emociones, muchas Sí. cosas. También tenía fobias de impulsión, que son pensamientos y como intrusivos, que se te meten, por ejemplo, un ejemplo, vas a matar a alguien y tú tienes miedo de tú perder el control y hacerlo. Ajá. Entonces, nada más de ese pensamiento en tu mente de que tú puedas, te dice que tú vas a perder el control, hacer eso te da miedo, te crea ansiedad, ataques de pánico te dan. Y eso yo lo vivía, yo no sabía, yo era una niña, yo lo vivía callada, sola, sola. Y era fuerte, era muy fuerte. Y eso después me generó mucho ansiedad y todo eso. Después que esa mujer hizo eso, la enfermera que te digo, eso se fue desapareciendo. Algo pasó. Yo pienso que fue Dios que lo permitió. Algo pasó que eso menguó mucho. Sí tenía los tics, pero muy pocos. Ajá. Muy mi mamá O te sabías controlar. mi mamá me lo veía. Ajá. Pero ella, por ejemplo, yo hacía un tic que jalaba la oreja y la jalaba y terminaba con un dolor de cabeza horrible. Y me decía, hija, ¿será porque se te tapan los oídos? Vamos a llevarte para el otorrino. Cosas así. Y no había una explicación. Era mucha ignorancia respecto al tema. Ajá. Yo crecí con eso, después ya se me quitó, como te dije. Llegué a la adolescencia y bueno, ahí empezaron los problemas, otros problemas. Diferentes. Sí. Diferente. A causa de lo que viviste siendo una niña tan pequeña, de toda esa violencia, todo problema que vino arrastrando la vida de Rosa. ¿Cuáles fueron? Cuéntanos unos dos. Mi hermana mayor, yo la seguía mucho y mi mamá no la controlaba mucho y ella me enviaba con mi hermana mayor para que yo le dijera todo lo que ella hacía. Un error, porque todo lo que hacía mi hermana mayor lo terminé haciendo yo también. Ujú. Wow. Y caí, empecé a fumar, consumí y empecé con una adicción al alcohol muy fuerte, muy fuerte. Yo con 21 años de edad ya yo tenía 5 subidas de alcohol etílica. Dios Sí. mío. A mí me inyectaban Venadón cuando me llevaban al hospital, ya tenía mucho alcohol en mi sangre. No sé cómo se llamará en este país, pero me desintoxicaban con Venadón. Y yo me recuerdo que la última vez, que fue la quinta, el doctor le dijo a mi mamá, no sé si lo diría para asustarla, no lo sé, y para que de alguna forma ella me hiciera reaccionar. Mire, señor, usted tiene que hacer que su hija pare, porque nosotros le inyectamos esto, sí, pero eso como algo te debilita los órganos, que es el corazón, que si no sé qué. Y entonces mi mamá, me acuerdo que ella lloraba mucho, mi mamá sufrió mucho y algo que me arrepiento muchísimo de haberla hecho sufrir. Uno no lo tiene como intención, sino que son cosas que te atan. Así es. Sí. Rosa, Así en es. todo este proceso que tú tenías y sabiendo todos los problemas que había ocasionado tu padre en cierta manera a la familia, tú realmente en tu corazón, en lo más profundo de ti, ¿tú deseabas tener una relación con él? Mi papá vino de nuevo a vivir con nosotros, Oh, increíblemente, sí. Wow. Cuando mi hermana mayor tenía 15 años, yo tenía como 11, algo así, no recuerdo. Él vino a vivir con nosotros, mi mamá le dio la oportunidad porque en su mente pensaba que como que, bueno, por lo menos que lo tengan, ¿no? Que lo conozcan, no sé. La Y figura. sí, Ajá. y bueno,
fue su forma, no la critico. Ujú. Y vivimos con él, fue un padre ausente. Sí lo conocí, por lo menos tuve la oportunidad de vivir con él, sé quién es, quién fue. Mi papá murió hace unos días, mi papá murió el jueves, Wow. la semana pasada. Y tuve la oportunidad de conocerlo, murió a los 93 años. Wow. Nosotros somos 18 hermanos en total de diferentes mujeres. Dios mío, Rosa. Sí, ¿Hubo reconciliación con él? sí. Pero fue cuando llegué a Cristo. De resto yo era muy agresiva con él. No estaba en mi casa nunca. Yo siempre estaba de rumba, fuera de mi casa, con amigos, mis panas. Esa era Porque mi vida. realmente tú no deseabas No, yo tenía una mucho rencor, relación no, con él. No, yo tenía Había mucho rencor. Ujú, falta de perdón, mucho. odio, Ujú. Wow. el saber que hasta cierto punto la situación que tú vivías era consecuencia de sus malas acciones, de sus malas decisiones, ¿verdad? Que es difícil de entenderlo porque a veces uno pues le duele, ¿verdad? Teniendo a sus padres, pero, y no es por juzgarlos, pero cuando toda la gente se viene en contra tuya por algo que tú no hiciste, dices, bueno, yo no tuve ni la culpa Ya, y estoy exactamente. pagando por la culpa de él, ¿cómo es posible que me dejó pagar tantas consecuencias de él? Pero dinos, cuando tu papá estaba ahí, tú sí llegaste a sentir como ese bálsamo, esa quietud de saber, bueno, por lo menos está ahí. No, para mí era, yo como tenía eso en mi corazón, de alguna forma nunca yo decía, oh, tengo mucho rencor hacia mi papá. No, sino mi forma era indiferente, normal. Ujú. Mi papá está ahí, pero como él tampoco se acercaba, yo iba para la escuela, yo nunca escuché de mi papá cómo te fue en la escuela. A veces nos hacía comida y eso, cocinaba muy rico mi papá, pero nunca era es como mi mamá, ¿me entiendes? Ujú. Había una diferencia muy marcada. Él estaba ahí, nunca me compró nada. Yo no supe que mi papá me compró unos zapatos. Todo me lo dio mi mamá. Todo, Wow. todo. Hasta mi mamá le daba a él. Sí. Esa era una guerrera. Ella es una guerrera. Sí, mi mamá ha pasado muchas cosas fuertes. Sí. Sí. Se equivocó, Sí. pero de veras que luchó porque de solo pensar en la vida que esta mujer tuvo, Dios mío, saber que su hermana menor, fueron tantas cosas, ver la diferencia con sus hijos. ¿En algún momento hablaban al frente de ti en contra de tu papá? Oh, mis tíos, los odiaban. Los odiaban, pero llegó un momento también que al pasar el tiempo, ya cuando mi papá volvió a vivir con nosotros y todo eso, como que muchos de mis tíos como que le bajaron. Hay una tía que todavía hasta el sol de hoy, mi papá se murió y ella lastimosamente tiene ese rencor hacia mi papá. Pero mayormente, mira, fíjate que mi papá hasta metió preso un tío. Wow. Y al tiempo, hasta comían juntos. Porque si hubo un perdón, si hubo una restauración más adelante, de alguna forma mi vida ha sido como una historia de perdón, de a pesar de que hubo muchas cosas, ¿verdad?, fuertes, yo siento que Dios de alguna forma usó todo eso para formar quienes somos ahora, ¿no? Qué hermoso, Sí. Rosa. Nos has contado un poco, porque sé que ha de ser demasiado, muchísimo. Sí. Has contado solamente lo que Dios ha puesto en tu mente y lo Amén. que Él quiere que otra persona sepa. Y entendamos también nosotros. Muchas veces conocemos a personas, como te digo, ese señor que conocí con ese síndrome, Amén. que ahora no entiendo. Yo digo, Dios mío, a donde esté, que el Señor se encuentre con él, porque no Amén. sabemos qué es lo que él pasó. Pero Rosa, nos has contado algunas cosas tuyas. Es impresionante, es doloroso, es fuerte, Mm. es fuerte. Pero dinos, ¿cómo fue que Jesús te encontró? Oh, yo creo que esa es la mejor parte. Amén. Yo tenía 21 años y yo tenía muchos amigos, porque Maracay, donde yo vivía, ahí todo el mundo se conocía. Y de alguna forma, cuando tú estás de discoteca en discoteca, tú conoces esa élite de gente que está así, ¿no? Y una de esas amigas que estaba como en ese círculo, de verdad, de vicios y todo esto, yo duré como un año que no la veía y yo estudiaba en un tecnológico y iba a pagar el semestre. El tecnológico quedaba como a media hora, 40 minutos de mi casa. Y yo iba en el autobús. Y me la encontré en el autobús se ponía así full, hacían doble fila, ¿no? Y yo de repente la veo y mira cómo es el diablo. Yo estoy sentada y yo la veo algo me ministró. Algo me ministraba y me decía, no la saludes. Yo decía, ay, qué fastidio. Pero yo en mi mente tengo tiempo que no veo a
ay, pero entonces yo la veía, yo decía, ay, qué cambiada está Ana. Y después como que algo me decía, como no le hables. Se fue rodando la fila y ella quedó hacia mi paralelo. Y no me quedó de otra que saludarla. Vale, que no sé qué. Y empezamos a hablar y yo sí noté que ella nos decía groserías. Pues yo era súper grosera y era un lenguaje completamente distinto al de ella. Y yo la miraba raro, yo decía, ¿qué tiene? Algo tiene algo. Y entonces la persona que estaba a mi lado se separó, etcétera, empezamos a hablar hasta que llegamos a los lugares que cada quien iba. Y ella estuvo hablándome que ella se enfermó, pues yo le pregunté que por qué no la veía hace tiempo. Y ella me dijo que se había enfermado de lupus. Ella estaba estudiando en una muy buena universidad allá, tenía su novio y todo, el novio la dejó, se le frustró la universidad, cayó en cama porque tenía un lupus que como que le atacaban las articulaciones y ella no podía ni moverse del dolor. Bueno, nada, ella me estuvo contando todo eso y me dijo cómo la vecina que siempre le predicaba de Jesús, ella se iba a matar, ella esperó que su mamá se fuera de su casa y ella se arrastró literalmente hasta el baño de su casa porque iba a agarrar una de esas giles, una hojilla, y se iba a cortar las venas. Y ella dice que cuando ella me está contando todo esto, que cuando ella se iba a cortar las venas, ella escuchó una voz que le dijo, no lo hagas, busca a tu vecina, fue lo que le dijo. Y ella sintió una cosa poderosa y empezó a llorar y ella arrastrándose fue y como pudo, hizo todo hasta llegar al lado, porque era un edificio, apartamentos, y la tipa estaba ahí, la mujer estaba ahí, y le abrió. Y la vio tirar en el piso, oró por ella, ella confesó a Cristo, se arrepintió de sus pecados. Y por decirte, eso pasó hoy, un ejemplo, hoy lunes. El mismo día de la próxima semana, ya daba una semana entera, ella le tocaba cita con su doctor y sana completamente. Sana. Totalmente. Entonces ella me cuenta todas estas cosas a mí. Yo estaba impresionada porque no era una persona que yo estaba recién conociendo. Yo rumbié con ella, tomé con ella, yo la conocía. Y algo que me impresionó que dijiste, hablamos dos idiomas diferentes. Completamente diferentes. Y eso te cautivó, eso te llamó mucho la atención. Sí, yo decía, wow, pero tiene algo distinto. Y yo la miraba y yo decía, pero está diferente. Ella me decía, tengo a Cristo. Dios. Y yo me echaba a reír, yo le decía, te volviste evangélica. Entonces, pero uno decía por decir, porque es lo que escuchaba, pero yo no sabía que era eso, o sea, normal. Y si yo no podía ver un testigo de Jehová porque a mí me encantaba que se pararan a hablarme de Dios. Yo escuchaba mucho pero no sé, yo no sabía, uno no sabe cuando está en el mundo esa distinción, no sabe. Y entonces ella me decía que tengo a Cristo, yo me reía, pero yo decía, wow, sí debe tener algo, porque cuando ella me cuenta todo esto, yo me conmoví mucho. Yo digo, ahorita tengo el conocimiento, era la presencia de Dios que estaba allí. Bueno, a ella le tocó bajarse, ella me quitó el número de teléfono y normal, yo me fui para mi universidad que era más adelante, tecnológico, perdón. Y pago mi tecnológico, estoy esperando el autobús para irme y yo veo una llamada. Y en Venezuela antes habían como le decían tarantines, que eran como una mesita con una persona que alquilaba teléfono. Entonces tú dices, ay, mira, pagabas el minuto. Sí. Bueno, y yo dije, ¿quién será? Yo pensaba que era un amigo mío que me estaba invitando a tomar, porque lo mío era eso. Yo decía, yo voy a tomar los lunes para tomar martes, miércoles, güey. Era un dicho allá, sí. Entonces yo decía, bueno, era un amigo, pensé que era un amigo. Y llamo de regreso, ¿no? Bueno, tenía saldo en mi teléfono y alquilé. Era ella. Me dijo, Rosa, ¿está todavía allá? Y le digo, sí, ¿quién es? Es Ana. Y yo, ay, no es mi amigo. Entonces, sí, espérame, no te muevas. Y yo le decía, ¿pero por qué? Estaba llovinando. Le decía, ¿pero qué me tengo que ir? No estoy esperando el autobús. Me dice, espérate, porque yo sé el motivo por el cual yo me encontré contigo. Es que eres un propósito de Dios. Y yo dije, esta tipa está loca. Yo lo dije, esta tipa está loca. Y entonces, bueno, yo no le presté atención. Y le dije, está bien, yo te espero. No costaba nada, tenía que hacer. Y entonces me senté ahí. Ella vino en el autobús y me decía, mátate. Me monté en el autobús. Y de ahí nos fuimos hasta Maracay, que era media hora, 35, 40 minutos, hablándome ya todo el camino de Jesús. Y ella me contó que ella fue por la universidad y la profesora que se supone que tenía que ir no fue. Y entonces, como que tú sabes, el Espíritu Santo, sí, 2 más 2 son 4. Sí. Era para que te encontraras con Rosa. Y entonces empezó a predicarme, ella me predicó, me recuerdo, creo que Mateo 7 de los 2 caminos. Me habló sobre eso. Me estuvo explicando qué era la fornicación. Yo no sabía qué era la fornicación. Yo pensaba que estaba normal estar en una relación íntima con tu novio. Ella no sabía que eso era pecado. Y ella empezó a decirme un montón de cosas que yo no sabía que era pecado. Y yo decía, wow, yo estoy mal entonces. Yo decía, yo estoy mal. Y ella empezó a decirme, yo empecé a decirle un montón de cosas que obviamente no pararíamos si yo se las contara aquí. Pero ella me explicó todo.
Y mediante ella me iba hablando del Señor, empezó mi pecho como a vibrar. Y me empezaron a dar muchas ganas de llorar. Y en ese momento venía a mi mente, ella me estaba hablando, pero o sea, como que yo me fui y venía a mi mente un recuerdo cuando yo era niña. Yo tenía como 7, 6 años. 7 años. Tenía una vecinita que ella salía con su mamá a manejar bicicleta, pero yo le pedí la bicicleta, se llama Catherine. Y ella me la prestaba, pero cada vez que yo iba a manejar bicicleta me caía. Y la mamá me hizo el feo y me dijo de todo, le va a romper la bicicleta a mi hija. Y yo me metí. Y mi abuela tenía un perro, un pastor alemán, que después fue mi perro, preciosa. Y estaba chiquito, estaba cachorro, y yo lo agarré, me reconchiné así en el portal de la casa de mi abuela. Y yo empecé a hablar con Dios. Y le dije, Señor, el Señor no le dije, le decía, papá, yo quiero aprender a manejar bicicleta. Porque es que cuando doy la vuelta me caigo. Wow. Y ese recuerdo me lo trajo Dios. Porque yo ese mismo al ratico, cosa de niño, salí de nuevo y mi amiga estaba con la mamá afuera. Y yo le volví a pedir la bicicleta. Y en vez de caerme dando la vuelta, no me caí. Ese recuerdo me lo trajo Dios ese día en ese autobús. Y me dijo a mi mente, yo estaba contigo. Dios mío. Y yo empecé a llorar. Yo sentía algo y mi amiga estaba predicando y me decía, tú eres propósito de Dios, tú eres propósito. Tú eres una escogida, algo así, yo no sé, de Dios, de esa tú sabes. Como que Dios tiene un propósito contigo. Y él me preguntó, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu único Salvador? Y yo en mi mente dije, bueno, si ella me está diciendo que Él vino, murió por mí, yo soy una fornicaria, soy una mentirosa, soy una esto, Él vivió mi vida como me da la gana. Le he hecho sufrir a mi mamá muchísimo la hice sufrir, con tantos vicios y tantas cosas, y Él me ama. Dios mío. Y yo decía en mi mente, Él me ama, claro que lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Y le dije, sí, yo quiero. Y el autobús estaba así de gente, yo estaba en la parte de atrás, y no me importó la gente. Ella me dice, cierra tus ojos y vamos a orar. Y me recuerdo que hicimos la oración de fe. Y yo sentí algo que se rompió, algo diferente en mí. Yo sentí una felicidad. Ella me decía, ay, vamos a ir para la iglesia. Y yo no sé qué, pero a mí no, yo no, como que no la estaba escuchando. Yo sentí, era como, así. Un relief. Sí, me sentía Como que, distinta. tus pulmones se llenaron de oxígeno. Sí. Tu vida recobró la Sí. vida. Sí, yo llegué a la casa, vivíamos en un apartamento. Y mi hermana y yo siempre fumábamos en la escalera. Yo tenía un vicio con el cigarro horrible. Yo tenía los dedos amarillos de tanto fumar. 21 años, Rosa. 21 años, mi vida era horrible. Mucho vicio. Mi problema no fue otra cosa, sino los vicios. Wow. Y yo me refugiaba ahí, yo pienso. No sé, claro. tenía esa adicción fea. Y me recuerdo que llegué y yo le conté todo a mi mamá. Mami, ¿sabes que me encontré a Ana? Y no sé qué. Y mi hermana me dice, vente, Rosa, cuéntame en la escalera, vamos a fumar. Cuando ella me da el cigarro, que saca el cigarro de la caja y me lo da, cuando yo lo voy a agarrar era como que si yo nunca hubiese fumado. Yo me sentía como que eso no era parte de mí. Dios Y yo le mío. dije, no, Ina, ratico. Yo lo sentí, pero no le presté atención. Y le dije, ratico. Al ratico duró muchos años. Gloria Yo a le Dios. decía, mamá, 1 día, 2 días sin fumar, 3 días sin fumar. Mi mamá fue para la iglesia, mi hermanita se convirtió. Vieron el cambio en ti tan Sí, radical. porque yo era una persona Dios completamente de un diferente. día a otro. Sí. El alcohol sí me costó un poco más dejarlo. Dios permitió que me pasara algo muy feo. Y ese día yo me arrodillé y le dije, Dios, más nunca vuelvo a tomar. Y bueno, a partir de ahí empezó mi vida con Cristo. El Señor me limpió muchas cosas. Perdoné a mi papá. Hablé con él. Nunca me pidió perdón. Pero sí, por lo menos me escuchó, ¿no? Y tú sacaste el dolor que traías, sí. tú le expresaste. Sí, fue por una prédica que escuché del Sí. perdón. Importante escuchar la palabra de Dios. Sí. Qué hermoso. Porque hay personas que escuchando la palabra de Dios, el Señor, ¿sabe? Te trae como lo que tú tienes dentro de tu corazón. Hay cosas que a veces no las tenemos en la mente, pero las tenemos guardadas ahí. Sí. Entonces nosotros decimos, no, estamos bien. Pero no, está guardado en tu corazón. Y escuchando la palabra de Dios, que es el espejo, tú dices, wow, soy como que Dios diciendo, tú tienes eso. Sí. Y me obligó Dios a pedirle perdón a mi papá y perdonarlo. Yo me obligué, yo dije, tengo que hacerlo, di el paso. Porque esa es otra cosa, si tú no lo haces en el momento que Dios te lo pone, te endureces. Así es. O, Wow. o te sientes con yo soy la dolida, a mí es la que me tienen que pedir perdón, yo no hice nada,
muchas cosas que te hacen como justificar tu falta de perdón cuando Dios... El victimismo, sí. Exacto, cuando Dios quiere que nosotros seamos libres de todo eso. Amén. Wow. Que cuando tú te bajas de ese autobús, te iba a decir de ese avión, pero no, era autobús. Cuando tú te bajas de ese autobús, tú literalmente sientes que el peso con el que subiste se fue, Yo literalmente. me sentía, yo no te lo sé explicar, hermana, pero yo me sentía diferente. Y yo pensaba que yo estaba bien y feliz en mi vida, normal. Yo no necesitaba a Cristo. Yo nunca necesité ir a alguien a hablarle mis traumas, nunca. Ajá. Yo pensaba que estaba bien, pero tú no sabes que tú estás en una cárcel hasta Sí. que tú pruebas la libertad. Así es. Wow. es Cuando tú cierto. pruebas la libertad, tú dices, wow, Señor, yo estaba en una cárcel. Es verdad. Rosa, dime una cosa. Todos los tips que te acompañaron se fueron. Duró un tiempo, Ajá. lo que pasa es que voy a contar esto rápido. Yo duré como 7 años, 8 años firme en el Señor. Cuando llegué a este país, yo llegué y pasé muchas situaciones. Yo me casé a los 21 años. Yo conocí a Cristo, por ejemplo, hoy, a los 3 meses yo me estaba casando. Wow. Fue muy rápido. Yo conocí a mi esposo súper rápido. Fue una cosa extraña. En Cristo ya. Él no estaba en Cristo. Ah, ok. Yo no tenía mucho conocimiento porque mi amiga me llevaba para la iglesia, tal y qué sé yo, pero yo estaba en ese proceso de que voy, mi mamá iba conmigo para apoyarme, etcétera. Pero cuando yo me caso con mi esposo porque no quería seguirle fallando a Dios, Ujú. entendía que la fornicación era Ujú. pecado, etcétera, como que me afirmé más cuando me caso y tal y qué sé yo. Yo pienso que Dios lo permitió, primero era a propósito de él y segundo como para engancharme, Ujú. como para que no te me vayas para el mundo de nuevo. Ujú. Tenía muchos amigos que me perseguían, vamos y esto, y me sonsacaban y era increíble, era como para que yo volviera para el mundo. Pero bueno, me caso, etcétera. Pasa un tiempo, mi esposo nunca fue cristiano hasta el 2020. Mi esposo Wow. nació de nuevo el 2020 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gracias, papá. Es muy largo, pero te lo voy a resumir. Llego a este país, pasó muchas situaciones horribles. Quedamos en la calle, una iglesia nos ayudó. Estuvimos viviendo en una iglesia una semana. Mis pastores, Guillermo, los bendigo donde quiera que estén, son unas bellas personas. Nos consiguieron un apartamento. Y bueno, ahí estuvimos. Yo estaba viviendo con mi suegra es inconversa. Y empezó a herirme en mi corazón muchas cosas y yo empecé a dejar la oración, empecé a dejar los ayunos, empecé a dejar de leer la Biblia, que era mi pasión. Yo no leer la Biblia en un día, eso no pasaba en mi vida. Y yo empecé a dejar de todo eso, más el trabajo, todas las situaciones, me aparto del Señor y empezaron a suceder muchas cosas en mi vida. Y bueno, me reconcilio con el Señor de nuevo en el 2020 a raíz de la depresión en la que cayó mi esposo, por culpa mía, por muchas cosas que hice. Pues Dios lo permitió así. Nos metemos en ayunos, empezamos a meternos en ayunos. Yo le decía al Señor cuando yo estaba apartada, porque cuando tú conoces a Dios, tú no pecas a gusto. Ujú. Tú no pecas a gusto, tú tienes un infierno en la Sí. noche. Sí. En fin, y hice muchísimas cosas malas. Me aparté. No me endemonié. Esto fue algo que Dios trató conmigo. Yo le pregunté, Señor, yo estaba endemoniada. Y él lo que me dijo, no, tú estabas en completo control de la carne y influenciada. Ujú. Y Ujú. impresionante cómo Dios me liberta, empezamos a buscar. Yo no sentía arrepentimiento, porque yo le decía, Señor, yo quiero dejar de hacer esto, pero no siento arrepentimiento. Es que el arrepentimiento viene de Dios. Sí. Él es el que lo da. Ujú. Y él permitió esa situación con mi esposo. Y en esa situación de depresión, mi esposo duró 5 días sin dormir. Todo era por mi culpa, era horrible. Yo me quedé con él, no lo dejé. Y ahí yo le dije, le confesé todo importante. No podemos ocultar cosas porque yo venía con eso de Venezuela. Cuando tú ocultas cosas, tú tienes una puerta abierta. Así es. Y el diablo tiene legalidad. Y la legalidad se la damos a él. Sí. Y la palabra, rapidito, la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El Señor me puso a confesarle muchas cosas a mi esposa y fue donde se rompió. Y yo hice un ayuno, pues Señor, voy a meterme un ayuno de 5 días sin comer. Y ya cuando estaba, el primer día yo me acuerdo que pasé toda la noche viendo videos de Gigi Ávila y orando y no sé qué, mi esposo sin dormir. Cuando me levanté me siento en la poseta y el Señor me habla y me dice, generación adúltera que demanda señal, pues señal no se te dará sino la del profeta Jonás.
como queriéndome decir, tú no estás ayunando por tu esposo, tú estás ayunando porque tú quieres ver gloria, porque yo estaba viendo los videos de Gigi Ávila y yo decía, cuando él ayudaba, se le parecían ángeles y todo. Yo decía, Señor, yo quiero ver tu gloria. La intención de mi corazón no era que mi esposo fuera libre. Y entonces empezó Dios a tratar conmigo de que tenía que confesar muchas cosas y ahí se rompió. Mi esposo nació de nuevo. Yo lo veía a él con la frente pegada en el piso, rogándole, llorándole al Señor que él quería nacer de nuevo. Wow. Cuando él pasó mucho tiempo que yo lo llevaba para la iglesia, él nunca, hasta se bautizó conmigo. Él se bautizó sin ser nacido de nuevo. Dios mío. Y cuando él se convierte, pues Dios nos libertó. A mí, de toda esa influencia inmunda que yo tenía, me libertó, me dio una nueva oportunidad. Qué maravilloso. Me lavó por completo. Y yo siento que esta es la última oportunidad que Dios me está dando. Yo lo siento así. Yo todos los días, a veces me ven llorando en el culto y las hermanas dirán, esta gente sí sufre, qué sé yo, qué será le está pasando. Pero es que la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. Y yo estoy demasiado agresiva. Sí tengo, en el 2020, contestando tu pregunta, sí me volvieron los tics por la presión que estaba viviendo. De ahí no se me han quitado. Lo que me volvió la ansiedad, me volvió todo eso. Dios me libertó de la ansiedad, Dios me libertó de los ataques de pánico, pero los tics no se me han ido, los tics los controlo. Yo venía en el camino y con esto finalizo. Yo le decía, Señor, tú de verdad que tú quieres que yo hable esto porque hoy estoy bien. Hoy estoy bien, yo tengo un tic en el cuello y a veces lo tengo muy violento. Y a veces yo, de tanto comprimirlo, porque en la iglesia tú no vas a estar haciendo eso, porque la gente va a decir, ahí viene la loca esta, yo no quiero que me vean así. Y es una guerra, porque el diablo te ministra. El diablo te dice, el diablo me ministraba mucho, me decía, te van a ver como loca, mira, no vas a poder salir de tu casa. Yo tenía muchos tics y Dios me libertó de muchos de ellos y de ese pensamiento sobre todo, de cómo me miran. Yo una vez me estaba arreglando los pies y tenía el tic del cuello, ¿no? En donde los filipinos, ¿sabes que los filipinos arreglan los pies aquí? Ajá. Y de repente yo de repente siento que alguien me está mirando, ¿no? Y de repente yo estaba haciendo el tic. Y estaba un señor parado, literal, viéndome así. Y yo sentí, yo dije, wow, Señor, de verdad que me libertaste, porque seguí haciéndolo, normal, ¿qué voy a hacer? No le prestaste- pues, Antes yo me hubiese traumado, no sé qué. Yo le digo a las personas que están sufriendo esto, que oren, que busquen a Dios. En la Biblia hay una fortaleza tan fuerte. Hay un pastor que predicó en estos días que habló sobre la leña del altar. Y a mí me quedó esto, las aflicciones son leña Así es. que te llevan a buscar Que de te él. llevan Yo no al sé altar. por qué yo todavía tengo esto. Mira, puede Pero ser como un Pablo. sí, A Pablo se siento le que quedó es. un aguijón. Así Siento que que es. mientras nosotros le buscamos, Él se va a encargar de resolver todas las situaciones que estamos Amén. viviendo. Rosa, es increíble y me impresiona porque sabemos que hay mucha gente que puede estar pasando esas situaciones en su vida, pero es lo que tú acabas de decir. Es leña para tener encendido el altar. Porque si nos acomodamos, Rosa, a veces se nos olvida. Sí. Y como decía el Salmo ayer, alma mía, que no se te olvide ninguno de tus beneficios. Así es. Así que Amén. Dios sabrá. Dios Amén. sabrá lo que va a hacer. Si un día te hace libre totalmente o te queda ahí como para decir no vuelvo atrás. Amén. Aquí sigo luchando porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande. Yo admiro mucho a Rosa porque Wow. ella trabaja con los niños y hace un trabajo increíble. Todos los niños la aman, donde quiera que la ven, se les montan gloria sea a Dios, encima. Y ¿por qué? Porque ella sabe tratar con ellos. Y los niños y los adultos. Y sí, pero yo me enfoco más en los niños porque como es lo que me veo, aparte, lo que ella pasó de niña, ahora ella es refugio para que los demás no la pasen. Así es. Ella habla con los niños, se ha dado cuenta de muchas situaciones que a veces como adultos no nos damos cuenta y no entendemos por qué los niños reaccionan de X o Y forma. Así es. Y ella ha tenido esa precaución para los niños. Hoy puedes decir, no he terminado la carrera, me falta mucho por hacer, Mucho. pero llevo muchas victorias. Sí, amén. Y esos niños que vienes levantando, que vienes apoyando, son frutos, son algo especial que Dios ha puesto en tus manos y lo has tomado con esa responsabilidad. Wow. Amén. Rosa. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es mi sonrisa de todo el día. Amén. Amén, amén. Rosa, gracias. De veras que me impresiona, me has ayudado a mí a entender a tanta gente. Amén. Sí, y yo sé que nuestros hermanos que están ahí a través de las diferentes frecuencias y también nos están mirando en este día, usted va a entender a esa persona que tiene un tip, que tiene tantas situaciones en su vida. Y hoy usted va a decir, no, yo no me puedo burlar, yo no puedo juzgar, yo no puedo decir una palabra
por esta persona porque yo no sé lo que está atravesando. Y como dice mi hermana Rosa, es leña para el altar. Así que mi hermano, mejor y sigamos orando. Le bendecimos y le esperamos hasta el próximo testimonio. Bendiciones. Amén.